Ok. Sí, hablando de las pulsaciones de la estrella, ya estoy tratando de explicar que otra manera de hacer cambiar la luminosidad la luminosidad de la estrella es cambiar su temperatura. Es decir, de que la... no estaba funcionando. Eh, Qué raro, recién se me funciona un poco mejor. Hay un problema con la Wacom. Qué raro, algo le pasó. Bueno, Profe, una sugerencia. sí, diga. ¿No será alguna opción que tiene marcada ahí arriba en las herramientas del Sí, programa que está me usando? pregunté eso mismo. Este de acá me parece raro. El Eh, imán se ve raro. ¿Cuál más? Hay, hay un imán por ahí. Ese. Eh, A no sé, ver, ¿a voy a quién hacer se le ocurrió la sugerencia? No, tampoco era eso. Oh, bueno, casi. Pero es verdad que está raro. No era el imán. No, no era eso. Pero sí tiene razón que podría ser una opción acá, pero... No, porque mira, puedo dibujar el mouse, puedo dibujar bien. Entonces, por ejemplo, está la cara de la estrella. Si tengo puntos calientes, entonces uno se imagina que como el flujo va, como la temperatura a la cuarta, o sea, el mouse funciona. Es horrible, pero funciona. Los puntos calientes van a aumentar localmente el flujo y podría cambiar la luminosidad de la estrella. Eh, y la Wacom, en cambio, ella no quiere. Como que funciona en una pura dirección. Y recién lo logré despabilar. Ahora, disculpen, voy a tener que estudiar después, voy a mover las manos nomás hoy día. Profe, ¿y por qué no prueba reconectarla? O ya puedo. Ya traté varias veces. ¿Cierto? Ya traté, Vicente, varias veces. Pero, pucha, que estaba contento con la Wacom y todo funcionaba bien. No sé por qué ahora reinicié el computador y todo, y no hay caso. A ver. Como que está como desconfigurado. A ver. Como que... miren, ahí funcionó. Es como que... No, algo raro tiene. A ver, voy a hacer una pucha. Eso. ¿Y profe, su lápiz usa como batería? Quizás tenga poca batería, no sé. No, pero estoy pensando que sí podría ser un problema la punta. Ahora, se supone que esto tiene puntas, pero no sé cómo cambiarla. Nunca la he cambiado. Pues, voy a ver, probemos este último intento, si no muevo las manos, no muevo el día porque se me está yendo el tiempo. Ya, voy a abandonar la resolución. No puedo. Bueno, voy a tener que mover las manos nomás, disculpen. Así que voy a usar la pantalla completa para esto hoy día. Ok, ya, entonces la luminosidad de la estrella puede variar en función, o cambio en el radio, o cambio en la distribución de temperatura. Y estos cambios se pueden dar mediante oscilaciones, que son oscilaciones que pueden tener que ver con cambio en las superficies y o cambio en la temperatura. Entonces es como difícil de imaginar, pero consideren ahora una onda de sonido. Imagínense que la estrella propaga sonido, igual como el órgano, como un tubo de órgano. Entonces, en la apertura del órgano, de un órgano de iglesia, me imagino, uno de los antiguos, en la apertura del órgano hay una oscilaciones de la densidad localmente y de la presión, y eso también puede conllevar cambios en la temperatura localmente, dependiendo de cómo se da la onda de sonido. Entonces, en el caso de la estrella,
es una pulsación global de la estrella que puede darse también con pulsaciones locales y que pueden ser más intensas en un punto u en otro. Entonces, además de modos globales, de los modos globales, otra manera de propagar el sonido dentro de la estrella sería, perdón, me fui para el otro lado. Otra manera de propagar el sonido es a través de estas, perdón, otro modo de vibración de la estrella es a través de la propagación de una onda de sonido más localizada, como por ejemplo tengo dibujado aquí. Entonces, esto, lo que tienen que imaginarse, imagínense que por algún motivo hay un punto de origen de una perturbación local, algún terremoto estelar adentro por ejemplo, un movimiento mecánico fuerte, un movimiento convectivo fuerte, que vamos a ver en un ratito, que estos movimientos convectivos, o sea, un transporte de energía dentro de la estrella, genera entonces una perturbación local, y de todas esas perturbaciones las que se logran propagar son aquellas que tienen justo la frecuencia que calza con la propagación de onda en el medio. ¿Es cierto que ustedes hicieron, cuando hicieron vibraciones y ondas, vieron que los medios tenían una relación de dispersión y se podía propagar una onda si cumplía en esa relación entre la frecuencia omega y la longitud de onda, o el número de onda k? Acá es parecido. Acá la longitud de onda acá está dado por el tamaño de la zona donde se genera la perturbación. Entonces imagínense el terremoto en Concepción, que generó entonces una perturbación a escala local, y que luego esa se va propagando a través del mar y a través de la tierra, generando una onda sísmica a lo largo de Chile y a lo largo de la costa de Chile. Pero la onda que se propaga en la que justamente son las componentes de Fourier de la perturbación original que cumplen con la relación de dispersión. Entonces, de todas las perturbaciones iniciales, se logran propagar las que tienen la frecuencia correcta, dado la escala de la fuente, de donde viene la perturbación. Entonces, acá hay una onda que se genera, que viaja en esta dirección, por ejemplo, en cómo la velocidad del sonido cambia al interior de la estrella, va aumentando hacia el interior, se refracta esta onda, igual como se refracta cuando hay un cambio de índice de refracción en un medio. ¿Cierto que cuando viene un rayo de sol incide en el agua, que tiene un índice de refracción de 1,5, y cambia su ángulo de la dirección de propagación de la onda? Esto es lo mismo, pero es continuo, ¿ya? Entonces, se llega a reflejar, llega a refractarse adentro del interior estelar, y el borde de la estrella actúa como un borde libre, pero ese borde libre lo que hace en la práctica es como reflejar la onda. Igual como cuando tiene una onda en la cuerda que llega a un extremo, y esa onda entonces rebota para adentro. Y así es como va rebotando esta onda y genera en estos puntos zonas donde se observa esa vibración. Pues entonces una vibración de la superficie se puede ver por efecto Doppler en líneas, y también genera localmente una perturbación en la presión y en la temperatura, que eso a su vez cambia la luminosidad de la estrella. ¿Okay? Entonces, cuando hacemos una observación integrada de una estrella, se puede descomponer en modo Fourier y tenemos una idea de cómo pulsa esa estrella. Y la manera que pulsa entonces va a tener que ver con cómo se propaga la onda de sonido en su interior. Cuáles son los modos que permiten que la estrella vibre. O sea, más bien cuáles son los modos de vibración de la estrella. En el caso de observaciones resueltas, como cuando tenemos con el Sol, lo que se hace es descomponer las observaciones del Sol. Es como una imagen del Sol en cada segundo, permanentemente, y entonces lo que uno hace es descomponer cada imagen en los armónicos esféricos. Y estos armónicos esféricos que vemos acá son un conjunto completo, parecido a los senos y los cosenos, pero en 2D. Y la gracia que tienen entonces que yo puedo ver qué tanta potencia hay, por ejemplo, en este modo, el L igual 4 con M igual 2, así que se rotulan los armónicos esféricos. Yo creo que ya saben lo que son los armónicos esféricos, pero a nosotros no nos importan tanto, entonces simplemente lo vamos a dejar a ese nivel nomás.
El punto es que forman un conjunto completo, y yo puedo ver qué tanta potencia tiene la imagen del Sol, en este caso, el único caso en que podemos hacer este ejercicio bien, en este modo, y verlo cómo cambia en función del tiempo. Entonces, esa observación se hace o con un satélite, o bien desde la Tierra, con, por ejemplo, acá esta red GONC, que monitorea el Sol permanentemente, y entonces por eso tiene una cobertura a lo largo de toda la Tierra. ¿Okay? Se pueden ir a ver la página web de GONC, son un poco antiguas, pero tienen información chora. Y entonces, esto es lo que se observa, por ejemplo, para el Sol. Todo acá es el espectro de vibración del Sol para todos los modos en función de la frecuencia. No me acuerdo cuál era el código de colores, pero aquí tienen una idea de la frecuencia, es milihertz. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el audio, el La es 440 Hz. Acá estamos hablando de 10 a la menos 3 Hz. ¿Okay? Es infrasonido, si quieren, ¿ya? De baja frecuencia comparado al audio. Y a su vez, acá en el fondo, hay un ejemplo de modo de oscilación del Sol, es un armónico esférico, en la superficie y también un corte radial, de pulsaciones radiales acoplado con pulsaciones angulares. Entonces, en base a ese monitoreo 24 horas, uno puede establecer el espectro de potencia de los modos de vibración del Sol. Y esto de acá es bien interesante, es lo que tengo acá a la derecha. Esto lo saqué de este review, que les recomiendo ver si les interesa el tema. Esto va a dar bastante de hablar, yo creo, porque estamos empezando a hacer observaciones resueltas de otras estrellas, usando interferometría óptica. Entonces se puede hacer este mismo ejercicio en esa otra estrella, pero está recién empezando esa área. Entonces, en el caso del Sol, acá tenemos en este diagrama la potencia para el número L. En el eje X está el número L del armónico esférico correspondiente, que corresponde a una escala lineal. Volviendo para atrás, acá ustedes se dan cuenta que mientras más grande el L, más pequeño es el período. ¿Okay? Ese período espacial es lo que está reportado aquí, en kilómetros. ¿Okay? Entonces, mientras más chico el L, más grande es el período en kilómetros. ¿Okay? Acá tenemos 60.000 y 20.000 kilómetros a la derecha. ¿Okay? Y lo que tengo en el eje Y es la frecuencia temporal. ¿Okay? Entonces, esto es la frecuencia temporal en los milihertz, que corresponde a un periodo acá en minutos. O sea, por ejemplo, acá tengo 5 minutos, 10 minutos. ¿Okay? Sería entonces el periodo con el cual ocurren estas oscilaciones acústicas en el Sol. Y entonces, por ejemplo, acá tomo un punto cualquiera, acá donde tengo el mouse. En ese punto no hay potencia. Significa que el Sol no vibra en este modo. En cambio, yo veo estas líneas donde hay señal, y yo digo, hay harta potencia ahí. Entonces, si yo me paro en una de estas líneas, tengo entonces que el Sol, observo entonces que el Sol sí efectivamente vibra con esa frecuencia, y este periodo espacial que tengo en el eje X. ¿Okay? Entonces yo acá leo, acá hay alta potencia, significa que en esta frecuencia y con este periodo el Sol está pulsando. Entonces, eso es importante porque con eso podemos inferir cuáles son los modos de propagación en el interior del Sol. El salto no es fácil, obviamente uno tiene que calcular luego, o sea, tiene que tener una estructura estelar, y luego calcular la propagación de ondas uno lineariza la propagación de ondas adentro de ese medio. No es tan difícil tampoco, pero se hace, digamos. Y gracias a esta comparación entre observación y el experimento, uno puede inferir cuál es la estructura interna del Sol. ¿Okay? Entonces, este sondeo heliosismológico es un sondeo directo del interior solar. Acá también se destaca un punto específico a lo largo de esa línea, y se muestra que estas líneas tienen alta estructura. ¿Okay? Esa estructura entonces es importante para comprender el interior del Sol. El resultado, en el caso, bueno, acá hay un ejemplo moderno, en base al satélite SOHO. Acá ustedes ven que se pierde un poco la señal, o sea, como que se mezclan los modos, pero sigue siendo el mismo padrón esencialmente.
También es interesante notar este periodo de muy baja frecuencia acá, un aumento de potencia a baja frecuencia. Entonces, el punto acá es que la heliosismología predice una estructura interna del Sol que es concordante con la astrofísica estelar, con la teoría de astrofísica estelar que vamos a ver ahora. Entonces, eso justamente es uno de los puntos que apuntaba a que física partícula tenía que tener un problema inicialmente. Y el problema era que suponían que el neutrino no tenía masa. Ok, entonces, ahora yendo a la estructura, a la teoría básica de estructura estelar, que es una de las materias más importantes del ramo. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones básicas y ustedes en realidad ya las conocen. La primera ecuación es la ecuación de equilibrio hidrostático. Entonces, la idea acá es que es escribir las ecuaciones que debieran gobernar el interior de la estrella, de manera a poder deducir, en base a primeros principios, cuál es la estructura estelar. Eso es lo que hacemos cuando hacemos física. Uno trata de inferir propiedades de la naturaleza en base a la ley de la física. ¿Okay? Entonces, una de estas leyes es el equilibrio hidrostático, la ecuación 2, que ya habíamos visto anteriormente. Otra relación importante es la cantidad de masa encerrada dentro de un radio. Bueno, es más o menos trivial, también lo habíamos visto. Escribimos entonces esta variable MdR, muy importante en interiores estelares. MdR entonces nos da la masa encerrada dentro de un radio R. ¿Okay? Entonces de acá uno puede diferenciar y obtiene que el gradiente de la masa encerrada está dado por 4πr²ρ. ¿Okay? Entonces ya con esto podemos, si tuviésemos ese perfil de densidad, usando la ecuación 5 y el equilibrio hidrostático, ecuación 2, se puede inferir la presión en el centro de la estrella con el Sol. Por ejemplo, acá ese trabajo está hecho en un ejemplo del capítulo 5 del libro guía. Otra ecuación importante, entonces, es la que gobierna el transporte de energía de dentro del interior de la estrella. Entonces, vimos cuando hicimos transfer radiativo que podíamos usar la aproximación de Rosseland para escribir el flujo de radiación. Entonces, el flujo de radiación en un punto R de la estrella, que está dado por el flujo bolométrico, en el fondo responde a esta expresión, que es la aproximación de Rosseland, en que B es la integral en todas las frecuencias de la función de Planck. ¿Okay? Y a su vez, este flujo se relaciona con la luminosidad que tendría la estrella si la truncáramos en el radio R. No sé por qué tengo acá, creo que tengo algo raro. 1 partido por 4 pi creo que sobra. Déjenme corregir esto al tiro. Ok. Ahí va. Entonces, esto relaciona H con la luminosidad en R. Y yo inyecto entonces esta expresión en la ecuación anterior, y ustedes pueden ver, manejando, o sea, bueno, es directo en realidad, que usando esta definición de B, que B es sigma t a la cuarta, llegamos entonces a esta relación entre el gradiente de la temperatura y la luminosidad en el punto R. ¿Okay? Entonces es importante que bueno, hagan esta tareita, es fácil hacerla, me permite tener claro la película. Y bueno, otra relación es la generación, o sea, es la relación que hay entre la luminosidad y la generación de energía por unidad de volumen debido a las reacciones nucleares.
Entonces, ya habíamos visto esta notación. Este epsilon en dr, estamos suponiendo que la estrella es esféricamente simétrica. Este epsilon dr, entonces, nos da la tasa de liberación de energía nuclear por unidad de volumen. Es la inyección de energía por unidad de volumen. ¿Okay? Entonces, el incremento de luminosidad en un cascarón dr es simplemente dl, es el volumen del cascarón multiplicado por este epsilon. Y esto de acá sería también por unidad de masa. Por eso lo multiplico por la densidad. Este epsilon se define entonces por unidad de masa. Si fuese por unidad de volumen solamente, tendríamos epsilon acá sin el ρ. Entonces Todo acá, depende bueno... mucho de... ¿Perdón? Todo depende mucho de dónde estás. Todo depende mucho de qué tan bueno eres para escribir. Yo diría que la gran diferencia es que las estructuras son más robustas fuera. Por ejemplo, en Estados Unidos... hay un problema de... parece que se cruzó un canal. Ok. Entonces, esto es otra relación entre la luminosidad en un radio de R con esta cantidad muy importante que es la generación de energía nuclear. Esto es no nulo, como dentro de un décimo más o menos del radio de la estrella, para el caso del Sol. Entonces, juntando todos estos términos, tengo entonces estas ecuaciones, que está juntando las ecuaciones 2, la del equilibrio aerostático, estas cuatro ecuaciones, 2, 5, 8 y 9, representan un conjunto básico de ecuaciones con los cuales puedo resolver el interior estelar. Estas ecuaciones las describimos usando R como variable independiente. En todas estamos diferenciando con respecto a R, ¿ok? Pero en astrofísica, en interiores estelares, uno suele usar m de R como variable. En vez de usar R directamente, uno usa m de R y uno discretiza la masa en función del radio. Cuando hicimos atmósfera, vimos que se discretizaba el logaritmo de la opacidad en los códigos, pero en el caso de los interiores lo que se hace es se discretiza directamente esto, m de R. Entonces es conveniente escribir las ecuaciones de nuevo en función de m de R y no de R de m. Entonces cambia la variable independiente, en vez de ser el radio, es la masa encerrada. Es como difícil al principio acostumbrarse a eso. Entonces acá les dejo de tarea asegurarse que el conjunto de ecuaciones efectivamente tiene esta forma. Es muy parecido a lo anterior, excepto que acá debo tener un error tipográfico. Sí, pues esto debe ser la densidad en función de la masa. Voy a cambiarlo al tiro. Ok. Entonces, con esta ecuación uno puede llegar a empezar a trabajar y tener algún modelo de interior de una estrella donde el transporte de energía es exclusivamente radiativo, es decir, el transporte de energía se hace a través de esta expresión, usando la difusión de radiación. Otro ingrediente importante para poder resolver estas ecuaciones es la relación que hay entre la presión y las condiciones físicas. Sería la densidad, la temperatura y la composición, dada por la abundancia relativa a hidrógeno, es decir, las concentraciones de todas las especies que componen la estrella. Entonces, esta ecuación de estado es fundamental, y van a ver que hay ecuaciones de estado bien distintas. En general usamos el gas ideal, pero van a ver que en el caso de los corazones estelares de estrellas evolucionadas, o en el caso de las enanas blancas o de la estrella de neutrones, la ecuación de estado es la ecuación de estado de un gas degenerado
y hay que cambiar entonces esta ecuación. Es muy importante entonces esta ecuación de estado para poder resolver el interior estelar. Junto con esta ecuación de estado, también hay que determinar esas concentraciones, que dependen de las reacciones nucleares que ocurren adentro de la estrella. Vicente, diga. Profe, ¿esa abundancia de Xy son las fracciones molares de cada especie o qué? Sí. La fracción molar de memoria, a ver, la fracción molar es un nombre complicado para decir lo mismo, para decir la concentración relativa a la concentración total, ¿no es cierto? O sea, la concentración, es decir, la densidad de número de una especie es Claro, es que relativo hay a la varias densidad de formas número de demostrar total. eso. ¿Cómo, Sí. perdón? Es que hay veces como que lo miden en el volumen que ocupa, en la masa que ocupa y en el número de partículas que ocupa y son como cocientes distintos. Sí, pero necesitamos algunas de esas, y acá en especial se usa la notación de las concentraciones relativas a hidrógeno, que es la especie más abundante en la estrella, pero es lo mismo que la fracción molar. ¿Okay? Entonces, esto serían las concentraciones relativas, y el total está acá, está en el rojo. El punto es que las concentraciones de cada una de las especies, la suma total de todas esas debería ser 1. Y entonces estas concentraciones se calculan usando la ley de masa-acción. Yo creo que les hablé de la ley de masa-acción. No me acuerdo en qué momento. Ah, sí, cuando derivamos la ecuación de Saha. Ahí les hablé de la ley de masa-acción. Pero en el fondo, para poder, esa ley de masa-acción nos transforma una ecuación, transforma una reacción nuclear en una ecuación que relaciona las concentraciones de los productos de los reactantes. Y esa ecuación depende del potencial químico de cada una de las especies. Entonces, finalmente, los ingredientes para poder sacar la interior estelar son las ecuaciones, las ecuaciones básicas en el caso del transporte radiativo solamente, y la ecuación de estado, y los potenciales químicos y las reacciones químicas que relacionan todas las especies. Entonces no es fácil, incluso en este caso muy restringido, es un problema a priori no trivial de resolver, pero bueno, llevamos décadas estudiando el problema y está resuelto. Okay. También necesitamos condiciones de borde, y bueno, hay algunas condiciones de borde son obvias. Por ejemplo, la condición de borde en el centro de la estrella, la luminosidad en el centro tiene que ser 0, y el radio correspondiente a m igual 0 es 0, o m de r igual 0 es 0. En la superficie, en cambio, ahí no es tan trivial. Uno puede usar una atmósfera que reproduce el espectro de la estrella, eso sería lo ideal, pero si no hay, entonces simplemente se puede usar que la presión es 0 en la superficie, o la densidad es 0, y que la temperatura va a la temperatura efectiva observada, en lugar de usar la atmósfera de modelo. Entonces, estas son las condiciones de borde que nos permiten definir únicamente la solución de las ecuaciones anteriores. Entonces, el otro tema que necesitamos revisar entonces es el tema del transporte de energía. Ya anticipé que en el caso del conjunto de ecuaciones anteriores, que el transporte radiativo era súper importante adentro de la estrella. Ya lo discutimos ampliamente cuando hicimos transfer radiativo. Entonces, el transporte radiativo de energía es muy importante dentro de la estrella. Y ese transporte radiativo, si se acuerdan, acá estoy haciendo un repaso, está dado por la aproximación de Rosenand, en que aparece entonces este gradiente de la temperatura y un T al cubo. Y yo, si junto términos acá, yo puedo cambiar esta expresión en función de la densidad de energía U. La densidad de energía en los campos electromagnéticos, la densidad de energía radiativa. U es entonces A por T a la cuarta, en que A está relacionado con sigma, la constante de Stefan Boltzmann. A es sigma partido por C. Entonces,
con el 4t al cubo y los pongo acá dentro de la derivada, U es A por T a la cuarta, ¿no es cierto? Yo puedo reescribir este flujo de energía como una cantidad proporcional al gradiente de la densidad de energía. ¿Ok? Entonces, en el capítulo A yo le hice notar que eso es el flujo, entonces, proporcional a el gradiente de la cantidad siendo difundida. El U es la cantidad, la densidad de energía, y H es el flujo de esa cantidad de energía. Entonces, eso es lo que es una situación típica de los procesos de difusión que cumplen con la ley de Fick. Entonces, cuando uno hace teoría cinética de la difusión, eso se suele hacer en el curso de termodinámica, pero no siempre se ve, a veces se ve. Uno puede hacer una interpretación microscópica, y bueno, está difícil mostrarles ahora, yo pensaba mostrarles eso en pocas palabras usando la tablet, pero no está muy posible eso. El punto en todo caso es que uno usando argumentos muy básicos de teoría cinética, que es equipartición, el libre camino medio, este tipo de cosas, uno llega a identificar este coeficiente de difusión como 1/3 por la velocidad típica de las partículas, en el caso de la luz es c, multiplicado por el libre camino medio. ¿Okay? El libre camino medio es la distancia típica que recorren las partículas antes de chocar con algo. Entonces, para el caso de la radiación, acá uno puede comparar esta expresión con esta otra, y me he hecho el factor 4 para simplemente decir de que el libre camino medio de la radiación es como 1 partido por el coeficiente de absorción de Rosseland. Okay, alfa R es capa Rosseland por ρ, la densidad. Okay. Y alfa R entonces también lo definimos como este promedio del coeficiente de absorción alfa nu, ponderado por esta versión de la función de Planck. Okay. Entonces, este libre camino medio de radiación es lo que vamos a usar como el libre camino medio efectivo para los fotones. ¿Okay? Eso es lo que no va a ser el punto de comparación. Entonces, podría darse, o sea, en general, el libre camino medio de los fotones es mucho más grande que el libre camino medio de las partículas, o en particular de los electrones. Es decir, el libre camino medio de los electrones es simplemente 1 partido por n sigma. N entonces la densidad de número y sigma es la sección eficaz de colisión que tienen estos electrones. ¿Okay? Entonces este libre camino medio es típicamente muy inferior al de los fotones cuando la ecuación de estado está regida por el lado del gas ideal. ¿Okay? Pero cuando tenemos un gas degenerado que uno cambia esa ecuación de estado, puede cambiar ese libre camino medio y puede llegar a ser comparable o más grande que el libre camino medio de los fotones. En ese caso, lo que vamos a hacer es vamos a usar otro mecanismo de transporte de energía que es simplemente por conducción, como el típico mecanismo de difusión de calor. Entonces, en este caso, como por analogía con el caso anterior, fíjense acá lo que teníamos antes, esto era radiación, entonces el flujo de radiación está dado por, en realidad es el gradiente de la densidad de energía, ¿no es cierto? Pero lo podemos escribir en función de la temperatura de esta forma. Y por extensión, vamos a decir de que el flujo de calor debido a conducción térmica, en el cual las partículas transportan microscópicamente su granito de energía en un libre camino medio y lo depositan por difusión. Entonces, en ese mecanismo lo vamos a reescribir en base a esta expresión. Vamos a usar la misma expresión, pero en vez de usar el alfa Rosseland, vamos a usar un alfa efectivo de conducción. ¿Okay? Entonces eso es lo que motiva esta forma del flujo de calor. Es lo mismo que, a ver, el flujo de calor o el flujo de energía radiativa, al final tienen las mismas dimensiones, ¿no es cierto? Es watt por metro cuadrado y es el flujo de energía que cruza un elemento de área. En el caso anterior era energía radiativa, en este caso es calor.
que se difunde a través de la conducción. De esta manera, típicamente lo que se hace cuando uno hace difusión, usa una forma así, o más bien asá, con un tercio de la velocidad típica, la velocidad térmica, a raíz de 3 medio kT, multiplicado por el libre camino medio. Y usa la densidad de energía directamente. Pero como estamos haciendo estrellas, vamos a inspirarnos del transporte de energía radiativa y escribirlo de esta otra forma. Sabemos que podemos hacer esto porque estamos hablando de la misma cantidad física, que es transporte de energía. ¿Okay? Solo que no es radiativo, sino que es por conducción. ¿Okay? Acá entonces hay una nota que esto difiere un poco de lo que está en los apuntes de Leblanc por la diferencia en la definición del coeficiente de absorción. El coeficiente de absorción que yo estoy usando es el total, mientras que el de Leblanc es por unidad de ángulo sólido. Entonces hay una diferencia de un factor 4pi entre ambos. Ya lo habíamos notado anteriormente. Entonces, el coeficiente, el flujo total de energía por unidad de área va a ser el flujo de energía radiativa más el de conducción. Entonces yo sumo las dos expresiones acá, son de la misma forma, excepto que estoy usando en capas distintas. Déjenme corregirlo de nuevo. En capa. Ya, ahí sí. Entonces el de conducción más el radiativo, y yo lo puedo escribir como una sola expresión en total, en que el capa total está dado por esta suma. El capa total corresponde al recíproco de las conductividades radiativa y de conducción. Disculpen, tengo otro error de signo acá al final. Ok. Bueno, me equivoqué. No era acá, era el anterior. Ya, ahora sí. Ok. Ahora se me acabó el tiempo. Lo que viene ahora es hablar del flujo, o sea, del transporte de calor por convección y el criterio de Schwarzschild. No alcancé a verlo hoy, y eso lo vamos a ver entonces el próximo martes, y con eso vamos a alcanzar a cerrar el próximo martes este capítulo sobre interiores estelares. Entonces les quería pedir, por favor, si pueden desde ya empezar a hacer las tareas correspondientes, los problemas correspondientes al capítulo 5, para entregarlos el día del control. Vayan haciéndolo desde ya, porque los primeros los pueden hacer, son bastante fáciles, todos, en verdad. Y van a cachar al tiro cuando es materia que todavía no hemos visto en la cátedra. Lo otro es contarles de que las notas del control 1 ya están listas. Ya están pésimas. Así que vamos a hacer lo posible para mejorarla mediante las presentaciones en clases. Entonces ya tenemos 2 presentaciones programadas. Y aprovechen la oportunidad, sobre todo si creen que les fue mal. Yo estoy revisando todavía esas pruebas. Antes de publicarlas, vamos a publicar entre hoy y mañana con Carla. Pero entonces aprovechen las oportunidades de presentar. Yo ya les anticipé de que iba a subir medio punto en el control 1, si acaso me hacía una presentación acá. ¿Okay? Entonces hay unas presentaciones para el próximo martes, ahí también voy a ofrecerte otros temas para el jueves siguiente. Entonces estén preparados para tomar la oportunidad. Okay. Bueno, eso. No sé si... Profe, y del capítulo
de la tarea serían todos los ejercicios o va a ser algunos específicos como mencionaba Alberto? No lo revisé, lo pueden hacer todo. Sí. Ok. Pero vayan haciéndolo ya, porque si no después le van a caer todo encima. ¿Ok? Profe, ¿y las notas cuándo las van a subir? Entre hoy y mañana. Estoy viendo, hay un par de problemas ahí, unos detallitos que tengo que resolver. Un par de casos de copia. Entonces tengo que ver qué hago con eso. Eso. Así que, bueno, muchas gracias por participar y por mantener sus cámaras encendidas. Y disculpen estar mal preparado hoy día. No sé qué pasó con la Wacom. Nos vemos el martes. Chau. Chao, profe. Gracias. Chao, profe.